Muy buenos días a todos. Especialmente queremos dar la bienvenida a las familias que se han incorporado de Ucrania durante esta semana. Yo quisiera pedirles, por favor, que se pongan de pie y queremos darles un recibimiento con un aplauso a estas nuevas familias. Y también los que ya llevan unos días aquí, por favor, que se pongan de pie. Y como iglesia queremos darles el abrazo y el apoyo, el aplauso. Así que... Muy bienvenidos. Queremos serviros en aquello que podáis necesitar y somos hermanos, somos la Iglesia del Señor en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento y queremos que sintáis el cariño y el apoyo de Parque Este. Queremos agradecer también a Máximo y a Ana. Estoy con los auriculares porque estoy escuchando las traducciones y va fantástico, ¿no? ¿Estáis escuchando en ucraniano lo que estamos diciendo? Mano arriba, ¿no? ¿No estáis escuchando? Bien, pues luego si... yo lo estaba escuchando muy bien en mi aplicación, pues luego si hay algún problema, pues luego podemos resolverlo en la comida, ¿de acuerdo? Luego lo podemos... estamos usando una aplicación a través de los teléfonos móviles para que ellos puedan escuchar pues, todo lo que está pasando y puedan formar de esta manera parte de lo que está sucediendo. Muy bien, vamos a tener una palabra de oración. Queremos agradecerte, Señor, que somos tus hijos. En esta mañana nos afirmamos en ti, en quién eres tú, en el amor que nos tienes, Señor, y queremos abrazarnos a eso, a tus promesas y darte gracias porque estás ahí, porque te tenemos, porque tenemos esperanza, porque tenemos confianza. Y gracias también por tu palabra, porque nos enseña acerca de lo que es la Iglesia, de cómo hemos de conducirnos en la Iglesia, de las dificultades, de las bendiciones también de ser Iglesia. Te pedimos por la Iglesia en Ucrania, por los pastores, por los hermanos, por las familias, Señor, que tú les protejas y que puedan mantener firme allí su testimonio y sus vidas. Que protejas también a todos los familiares que estos hermanos han dejado allí, que tú les guardes de todo mal, Señor. En ti confiamos y en ti descansamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada fue un gran momento. Vimos a Pedro en casa de Cornelio, un hombre sumamente deseoso de conocer a Dios. Era un buscador de la verdad, como tanta gente hay que está intentando encontrar la verdad del Evangelio, la verdad de la persona de Jesús. Y estuvo explicando lo que era el Evangelio y finalmente pues hubo una multitud que estaban reunidos en casa de Cornelio que creyeron en Jesús como el Mesías, que creyeron en Jesús como el Salvador de sus vidas. Y todo terminó allí con un bautismo, todos se bautizaron, también aquellas personas que han creído en el Señor y todavía no se han bautizado, no lo dije la semana pasada, pero bueno, que consideréis que forma parte del compromiso que tenemos con el Señor, de la obediencia del cristiano, dar ese paso de bautismo. Y entonces, pues ahí nos quedamos, pero es un momento bueno, pero no todos los momentos son buenos. También hay dificultades. Cuando vemos el libro de los Hechos, podemos encontrar dificultades. Y Pedro, después de esta circunstancia, pues se encontró con dificultades. Y vamos a ver cómo podemos afrontar también las dificultades que tenemos que atravesar como iglesia, ¿de acuerdo? Que en este caso venían de unas personas que tenían prejuicios y tradiciones muy arraigadas que procedían de un grupo de cristianos que ya eran creyentes, pero sus tradiciones eran judías. Entonces, dentro de la iglesia, pues había también personas que venían del judaísmo, que estaban acostumbrados a ciertas fiestas, a ciertas prácticas, a ciertas normas, etc. Y entonces, pues, cuando escuchan que hay otras personas que no son judías, que han aceptado a Jesús, pues ellos no están muy contentos con esa noticia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque sus creencias, sus tradiciones se interponían. Y entonces eran como una resistencia que el cristianismo y esa iglesia que surgía tuvo que luchar con eso durante bastante tiempo. Tuvo que enfrentar esos prejuicios, esas tradiciones religiosas y vencerlas para que la iglesia no se quedase frenada y para que la iglesia siguiera creciendo. Así que vemos que por fuera la realidad de la iglesia era persecución, ¿de acuerdo?
por parte también de religiosos y también por parte de los romanos, pero por dentro también descubrimos que hay una cierta oposición. Esto era dentro de la Iglesia. Lo mismo puede suceder también hoy, ¿no? Que haya prejuicios, que haya opiniones personales, que haya tradiciones, así lo hemos hecho siempre, y cuando comprobamos o vemos que no lo hacemos de la manera que lo hemos hecho siempre, pues puede haber cierta resistencia para aquellos que están acostumbrados a haberlo hecho siempre de una forma o una determinada manera. Eso se convierte a veces dentro de la Iglesia en una resistencia, en un freno, para que la Iglesia pueda seguir progresando, para que la Iglesia pueda seguir avanzando. Ahora, cuando esto se da, como se dio en la iglesia primitiva, vemos que es un proceso que es complicado, es un proceso también largo, porque para poder vencer eso, para poder superar eso, ¿no? Porque las personas que tienen ese punto de vista, pues se aferran a eso, a lo que en este caso les dijo Moisés. O sea, y para nosotros Moisés está por encima de todo el mundo. Pero es que Jesús está por encima de Moisés. No, Jesús está por debajo, Moisés está por encima, ¿de acuerdo? Entonces, estas personas se mantenían en esas convicciones personales, ¿de acuerdo? Que a veces se disfrazaban también de espiritualidad. O sea, es que esto es lo correcto. Esto es lo que a Dios le agrada. Esto es lo que nos dijo Moisés que nosotros hiciésemos, ¿de acuerdo? Cuando realmente no hay una verdadera comprensión de lo que Dios estaba mostrando y de lo que Dios estaba manifestando, y también en la persona de Jesús. Por ejemplo, aceptar que los gentiles que ellos despreciaban, decían que eran perros, que no eran un pueblo con el que había que relacionarse. Aceptar que esas personas fueran aceptados por Dios, ¿de acuerdo? Y fuesen como uno de ellos dentro de la iglesia, ¿de acuerdo? Pues no era plato de buen gusto, no era algo agradable. Que tú consideres que hay un sector fuera, o todo el sector fuera de la iglesia, son personas que no, pecadores, que no hay que relacionarse con ellos, ¿no? Después cuando esas personas vienen a la iglesia, si tú no entiendes lo que es el Evangelio, pues tú no te vas a sentir cómodo con que esas personas sean iguales que tú, ¿de acuerdo? Entonces, no era plato agradable para ese grupo de judíos creyentes ya, pero que tienen un peso tradicional ahí en sus vidas, esa mochila, tratar a los gentiles como iguales a ellos, ¿me entendéis? No era algo fácil, y eso lo vemos aquí. Pablo tuvo que luchar toda su vida con eso. Hasta tuvo que hacerse un concilio, reunir a todos los cristianos en Jerusalén y decir, vamos a ver, es que Dios ama a todo el mundo, no solamente a los judíos. Y tenemos que abrazar y amar y aceptar a los gentiles en la comunión de la iglesia. ¿Entendéis? Pero eso se estaba dando. Y ellos, pues, no lo aceptaban. Cuando, por el contrario, vemos que es lo que Dios estaba haciendo. Y oponerse a lo que Dios estaba haciendo era estorbar a Dios, como lo que Pedro va a decir al final. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 11, versículo 1 al 18, y dice lo siguiente. Dice, oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. La semana pasada hablábamos, la casa de Cornelio, una multitud reunida, escuchan la predicación del Evangelio y esos gentiles reciben a Jesús como su Salvador, reciben el Espíritu Santo, son bautizados, son cristianos, ¿de acuerdo? Y eso es algo que llega a oídos de la iglesia de Jerusalén, ¿de acuerdo? Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, ¿de acuerdo? Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Bien, Dios está salvando personas, pero este grupo no estaba muy contento de que eso hubiese pasado. ¿Por qué has entrado en casa de Cornelio? ¿Y por qué has comido con él cuando eso estaba prohibido?
Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije yo: Señor, en ninguna manera, no, porque de ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, sin poner ninguna pega a eso. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. O sea, aquí lo que estaba en juego era la salvación de este hombre y toda su casa, al que él había invitado a todos ellos a escuchar a Pedro. Serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, a predicar el Evangelio, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. O sea, que Dios también les ha dado el Espíritu Santo a ellos, no solamente a nosotros, ¿de acuerdo? Y entonces me acordé que el Señor ya lo había dicho, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? ¿De acuerdo? ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo: ¿de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida? Bien, el texto aquí, el versículo clave, que cuando Pedro sube a Jerusalén lleno de alegría con ese grupo para dar una buena noticia, pues esta noticia disgusta a un sector de la iglesia que le dice que ha hecho mal. Que ha estado comiendo, ha entrado en casa de un gentil, ¿de acuerdo? Y no solamente que ha entrado en casa, sino que ha comido con ellos. Tenemos aquí un grupo que está contento de todo lo que Dios está haciendo, de esas conversiones, de esa familia salva, ¿de acuerdo? Pero hay un grupo que Lucas llama lo de la circuncisión. Si no sabéis lo que es esto, preguntadle a vuestro padre luego la comida en casa, ¿vale? Digo: papá, ¿esto qué es? Y tú te preparas y le contestas. Bien, ese grupo dice, no estaba de acuerdo con lo que Pedro ha hecho y se enfrentan a Pedro. Era un apóstol Pedro y se enfrentan a él y le dirigen un reproche. Aquí hay un reproche. Por lo tanto, vemos que hay realmente un obstáculo ahí que puede ser un impedimento para que la iglesia siga creciendo y siga alcanzando al mundo entero, porque ese era el corazón de Dios, ¿de acuerdo? Así que vemos aquí también manera que podemos superar la resistencia que a veces pueden darse en nosotros, ¿de acuerdo? O también puede darse en una manera de entender la iglesia o de entender el cristianismo, de entender el evangelio. Vemos aquí que hay una cuestión, vemos que hay una explicación, vemos que hay una conclusión a lo que está pasando y finalmente vemos que hay una aceptación, que parece ser que este grupo acepta, pero yo lo diré luego, lo acepta a regañadiente, porque no lo acepta realmente. Hay una aceptación después de la argumentación que Pablo da de lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Y de que yo era el primero que yo no quería ir, pero Dios me tuvo que hablar 3 veces, ¿de acuerdo? Y Dios está obrando. Y no puedo estorbar a Dios en lo que Dios quiere hacer. Por lo tanto, vamos a ver las claves para superar las resistencias que estorban o que pueden estorbar lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere hacer. En primer lugar, la cuestión, ya lo hemos visto ahí, mucha gente contenta, los apóstoles, ese grupo, Cornelio, su familia súper contentos, bautizados, forman parte de la iglesia, pero hay ese grupo. Los de la circuncisión, los judaizantes, que estos eran cristianos que pensaban que a la fe, al arrepentimiento y a la fe en Jesús había que añadir las tradiciones judías.
¿De acuerdo? Entonces, la circuncisión era una de esas tradiciones, era una señal de que Dios contaba contigo para la salvación, una señal del pacto en el Antiguo Testamento, Abraham, ¿de acuerdo? Entonces, eso era para ellos fundamental, porque eso venía de Abraham, ¿de acuerdo? Entonces, pues, para ellos, ¿qué es lo que hacían? Pues cuando venía una persona que no era judía y aceptaba al Señor, le cogían en un rincón de la iglesia y dice, sí, pero a ti te falta algo todavía. ¿Me entendéis? Todavía no eres completamente salvo. Necesitas guardar estas cosas y hacer esto. ¿A que no lo has hecho? No, pues tienes que circuncidarte, ¿me entendéis? Todo eso lo vemos que está en el Nuevo Testamento. Es una cuestión, como digo, que tardó tiempo en resolverse. Porque, claro, cuesta trabajo. Es como, poniendo un ejemplo, como una persona que está toda su vida en el catolicismo, ¿de acuerdo? Ahora viene a la iglesia y no ve imágenes por aquí. Dice, bueno, esto no es una iglesia. Porque yo, en mis convicciones personales sobre Dios, en mi manera de entender la fe, tiene que haber imágenes y tengo que adorarla. Entonces, llevar a una persona a un punto de decir, no hace falta ya. Tú puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Me entendéis? Sí, pero cuando tú has vivido 40 años de tu vida haciendo eso, parece que te falta algo, ¿no? ¿Me entendéis? Aceptar que la salvación es puramente por gracia, el arrepentimiento y la fe, sin nada más, cuando tú has estado toda la vida esforzándote para que Dios te quiera, pues no es fácil de aceptar. Y entonces, pues ellos añadían a la salvación gratuita de Dios, pues una serie de cosas porque pensaban que si se circuncidaban, si guardaban la fiesta, si cumplían con ciertos requisitos del judaísmo, pues Dios les iba a querer más de lo que les quería, ¿me entendéis lo que quería? Entonces, claro, eso es un problema, porque es una manera de entender el Evangelio que no es veraz, no es de acuerdo con el Evangelio. Así que tenía, en primer lugar, un problema con los convertidos gentiles que se estaban convirtiendo, que no se habían circuncidado. Ellos consideraban que jamás comerían con ellos y mucho menos recibirles en sus casas, darles de comer, hospedarlos, ofrecerles una habitación. Por lo tanto, sería un grupo dentro de la iglesia que si un gentil viene, este grupo nunca invitaría a esa persona a su casa. ¿Entendéis? Y nunca le hablaría, porque consideraría que no está bien relacionada con Dios. ¿De acuerdo? Por su manera de entender el Evangelio. Así que tenían un problema con estas personas y yo pienso que qué tipo de religión era esa y qué tipo de cristianismo producía esa manera de entender el Evangelio. Aquí vemos que hay orgullo, hay superioridad y hay desprecio. Y no solamente desprecio, sino que hay racismo, ¿no? O sea, aquí el racismo está con las personas de color, pero en aquel tiempo estaba con todos aquellos que no eran judíos. Entonces había racismo aquí, de despreciar, considerar de segunda categoría a los que no eran judíos, ¿de acuerdo? Que los gentiles eran de segunda categoría. Hay racismo aquí. Entonces sería una iglesia así, una iglesia racista, que no abrazaría a los gentiles, ¿me entendéis? Que no aceptaría, que no los tendría como iguales dentro de la iglesia. Vemos descontento también, no solamente orgullo, sino descontento. Ellos no se alegran con lo que está pasando. ¿Me entendéis? No se alegran con lo que está haciendo el Señor. Y no solamente eso, sino que hay un reproche al liderazgo, en este caso, al liderazgo de Pedro. O sea, tú no estás haciendo lo que tienes que hacer. Cuando el Señor te mandó a eso, tú tenías que decir, Señor, yo no voy porque estas personas son gentiles, ¿de acuerdo? Entonces hay un reproche al liderazgo de Pedro. Entonces también tenían un problema con Pedro. No solamente con estas personas, sino también con Pedro. ¿Por qué has entrado en la casa de estas personas y has comido con ellos? Al hacer Pedro eso, que lo hizo porque el Señor lo convenció por 3 veces, tuvo que decir, porque aquí no se trataba de animales, se trataba de personas. ¿De acuerdo? O sea, no se trataba de animales que él vio en ese lienzo, se trataba que lo que Dios quería decirle es que para él, para Dios, todas las personas son iguales. Y el Evangelio hace iguales a todas las personas. Y en el Evangelio no cabe un sentido de superioridad, de orgullo de raza, de pensar que, ¿me entendéis, no? Que el Evangelio nos hace iguales a todos. Y entonces, pero cuando Pedro hace eso, lo que hace es violar unas leyes y tradiciones que eran, ¿me entiendes?, sagradas. Y le exigen a Pedro, otra cosa también que ocurre cuando esto se da, es que le exigen a Pedro una posición doctrinal semejante a la suya, que asuma
lo que ellos creen que es la manera en que tienen que hacerse las cosas, la manera en que hay que actuar con los gentiles. ¿De acuerdo? Le piden también a Pedro que asuma no solamente su posición doctrinal, sino la opinión que ellos tienen sobre el caso de los gentiles convertidos y que se conduzca, o sea, le están pidiendo todo. No solamente lo que cree, ¿de acuerdo? Y también lo que hace. O sea, que tú no tienes que ir a comer a casa de un gentil, porque eso no es correcto delante de Dios. Lo cual quiere decir que ellos estaban más preocupados con lo que hacía Pedro que con lo que estaba haciendo Dios, ¿no es verdad? Dice, bueno, vamos a ver. Dios está salvando personas y en lugar de alegrarnos, todo lo contrario. Les preocupa más lo que estaban haciendo Pedro, que lo que estaba haciendo Dios mismo, ¿de acuerdo? Que Pedro ahora, en el segundo punto, pues vemos la explicación. Vamos a ver. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido. Entonces, ya sabéis de qué va. Pedro da aquí unas evidencias de que él no estaba inclinado. De hecho, si me apuráis un poco, Pedro no terminó de entender esto bien, porque más adelante el apóstol Pablo, los que conocéis la Biblia lo sabéis, tuvo que reprender a Pedro porque él procuraba no juntarse con los gentiles, porque temía la opinión pública de ese grupo ¿entendéis? Entonces Pedro le costó trabajo, le costó trabajo hasta el punto, como digo, que Pablo tuvo que reprender a Pedro. Dice, Pedro, eso no es correcto. Eso no es correcto, ¿me entendéis, no? Pero bueno, quiero decir, también uno no cambia de repente. O sea, Dios está obrando y ya vemos que Dios había obrado en Pedro cuando él está dispuesto a entrar a casa de Cornelio y de comer con él, ¿me entendéis, no? Pero todavía había ahí un puntito que, ¿de acuerdo? Entonces relata los acontecimientos y dice, yo antes pensaba igual que vosotros, pero ese lienzo que viene del cielo, esa voz que me dice a mí, mata y come, ¿qué es lo que dijo Pedro? De ninguna manera. O sea, que no penséis que yo estaba predispuesto a esto, que yo no quería, ¿de acuerdo? Pero Dios insistió y me dijo, lo que Dios ha limpiado, se refiere a las personas, o sea, para Dios no hay nadie que no merezca su perdón y su gracia, no lo llames tú sucio. No digas que no te quieres juntar con esa persona, no digas que el Evangelio no es para esa persona. Por lo tanto, no se trata de comer, se trata de personas, del concepto que nosotros tenemos de las personas. Y Pedro añade aquí, pues es que vamos a ver, es que Dios ha usado. Mira, la providencia. Estaba yo allí, iba a desayunar, iba a comer, y ahora vienen 3 personas que dicen que un ángel les ha hablado. O sea, que Dios ha intervenido de una manera tan sobrenatural que es evidente que Dios está guiándome a hacer eso. ¿De acuerdo? Ha habido sueños, ha habido ángeles, ha habido visiones. ¿De acuerdo? La providencia de Dios guiándonos a cada uno, a cada grupo, a Cornelio por un lado, mandando a los criados a buscar a Pedro, Pedro por otro lado, el Señor le daba una visión porque él no estaba predispuesto a recibir a estas personas. Esto es de Dios, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, sino que el Espíritu, dice Pedro, me dijo que fuese con ellos sin dudar. De alguna manera Pedro estaba así, que no sabía bien, ¿no? Y sintió de una voz del Espíritu dentro de él, Pedro, adelante. ¿De acuerdo? Dice, y entonces dice, el Espíritu me dijo, Pedro, hazlo. No tenga sentido de, hazlo, adelante. Y dice, que fuese con ellos sin dudar. Y además, dice, han venido conmigo estos hermanos, ¿de acuerdo? Que confirman todo esto que yo estoy diciendo. Y ahora llegamos allí, nos recibe un grupo de personas en el salón de su casa, empiezo a explicar sobre la persona de Jesús, a predicar el Evangelio, y de pronto, antes de que yo termine el mensaje, el Espíritu Santo viene sobre ellos, igual que vino sobre nosotros el día de Pentecostés. Madre mía, ¿entendéis? Esto es lo que verdaderamente ha pasado. Dios está obrando, ¿de acuerdo? Dios está obrando. No estorbemos, y él termina diciendo, no estorbemos lo que Dios está haciendo. No estorbemos lo que Dios está haciendo, porque podía haber sido un estorbo por parte de Pedro si no hubiera hecho lo que hizo finalmente y esa gente no hubiese creído, porque él se hubiese negado, ¿de acuerdo? Entonces hay una conclusión aquí, en tercer lugar. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Mira, ese vosotros, los judíos lo entendían nosotros. Vosotros, cuando Jesús dice, vosotros seréis bautizados, está hablando de todo el mundo.
Todo el mundo que cree en el Señor Jesús, que recibe a Jesucristo, reciben el don del Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo. Pero ellos entendían, más vosotros, nosotros, pero ellos no. ¿Me entendéis? Si vosotros es para todo el mundo, para todo el mundo. Entonces Pedro dijo, amigo, he entendido lo que Jesús nos dijo, que seremos bautizados con el Espíritu Santo, porque si no es con el Espíritu Santo no podemos vivir la vida cristiana. Y concluye diciendo, y esto es muy importante, ¿quién era yo entonces que pudiese estorbar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros que con nuestros prejuicios, nuestras tradiciones, estemos impidiendo la obra que Dios quiere hacer en las vidas de las personas? Y claro, esto es, nosotros quizás no tengamos ese problema de la circuncisión, etcétera, pero podemos tener a veces ciertas maneras de entender las cosas, que podemos aferrarnos a nuestras tradiciones, ¿de acuerdo? A lo que se ha hecho siempre, y pensar que eso es espiritual, que eso es de Dios y que eso es lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Y las tradiciones, las posiciones personales, las interpretaciones a veces que podemos hacer de la Biblia que no se corresponden con una completa comprensión del Evangelio y una correcta interpretación de la Biblia, ¿de acuerdo? Y a veces podemos tener una posición que ciertamente no está fundamentada. ¿De acuerdo? Hemos escuchado a alguien que nosotros apreciamos mucho, que él no cree en eso, y nosotros, pues si este no cree en eso, pues yo tampoco. Pues tú has estudiado eso, has profundizado en eso. ¿Está fundamentada tu posición respecto a eso? Eso se corresponde con el Evangelio, con lo que enseña el Evangelio. Así que podemos estar estorbando a Dios también cuando tenemos posiciones doctrinales que proceden a veces de una incompleta comprensión del Evangelio. O sea, un ejemplo que no... Por ejemplo, y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bien, el Papa, ahí está, Jesús está... Eso es una incorrecta hermenéutica de ese texto bíblico. ¿Entendéis? Entonces, podemos tener posiciones que ciertamente no se corresponden con una correcta hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, para la interpretación correcta de la Escritura. Por eso, si no hay una correcta hermenéutica, cada uno puede tirar de los versículos que más les interesen para defender su posición. ¿Me entendéis, no? Entonces, pues eso puede ser también una manera de estorbar a Dios. Así que bautizar a un gentil incircunciso era un paso que nunca se había dado. ¿De acuerdo? Sin embargo, Pedro lo dio. Todavía nadie en la iglesia había bautizado a un gentil. ¿Me entendéis? Y sin embargo, Pedro lo hizo. Fue valiente, ¿o no? Pero no haberlo hecho, ¿qué hubiese sido? Estorbar a Dios. Invitar a un gentil a tu casa, que entrase en tu casa y comer con él, ¿de acuerdo? O entrar él en su casa, era un paso muy valiente, porque nadie lo hacía. Y nadie lo había hecho todavía. Pedro entró en casa de Simón el Curtidor, era un oficio poco aceptable, pero es que era judío. Bueno, por lo menos iba aprendiendo poco a poco, ¿no? Pero lo que digo, entrar en casa no lo había hecho nadie todavía. Y Pedro fue valiente y lo hizo. Pero no haberlo hecho hubiese sido estorbar a Dios. Ahora, recibir a un gentil en la iglesia y tenerle como igual es un paso valiente que nadie había hecho todavía. Pero no hacerlo hubiera sido para Pedro una acción de estorbar lo que Dios quería hacer. Porque lo que Dios quiere hacer es que los gentiles forman parte de su iglesia y reciban al Espíritu de Dios. A veces tenemos que dar pasos valientes, en consonancia con lo que entendemos que dice la Biblia, ¿no? Y para que no sea que estemos estorbando a Dios cuando tenemos prejuicios y tradiciones que muchas veces no se corresponden con lo que realmente el Señor nos está enseñando en su palabra. Así que la historia y lo que Dios hizo
nos demuestra que los de la circuncisión estaban equivocados, ¿o no? O sea, había dos maneras de entender esta situación y había una que estaba equivocada, ¿o no? Y el Señor demostró con lo que pasó que los de la circuncisión estaban equivocados al aferrarse a la circuncisión y al pasado y no entender que Jesús había superado todo esto ya en la cruz. Ya no tenemos que ofrecer sacrificios al templo. Jesús ha sido el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿me entendéis? Ya, hay muchas cosas que ya no tenemos que hacer porque ya han sido superadas por Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace el Evangelio. O sea, hay una revelación progresiva. En tiempos de Abraham, la circuncisión formaba parte de la revelación divina para ese momento, para ese tiempo. Hay que circuncidarse, pero más adelante, cuando viene la persona de Jesús, ya no es necesario circuncidar a nadie, porque ahora la señal de nuestra fe, de nuestra conversión, es el bautismo. Eso sí que hay que hacer. ¿Veis? La circuncisión era una señal de ese pacto con Dios. El bautismo es una señal de nuestra conversión y de esa relación que tenemos con el Señor. Y eso, el Señor nos ha hecho libres. Eso es lo que hizo Jesús. Decía a los fariseos, bueno, estáis cargando a las personas con una carga que ni siquiera vosotros podéis llevar. Y Jesús viene a liberar al hombre de las cargas que imponen la religión y las visiones distorsionadas de la religión. Porque, como decía, y vuelvo, ¿qué tipo de cristiano es ese que desprecia a los que no son como él? ¿Me entendéis? ¿Qué tipo de cristiano es ese que se pondría en la puerta y diría, no, tú como gentil no puedes entrar aquí porque esto es una iglesia para los judíos? ¿Me entendéis? ¿Qué tipo de iglesia sería esa? Si esa es la grandeza de la iglesia, ¿de acuerdo? Que en ella conviven todas las personas, ¿no? Entonces, hay una aceptación, finalmente. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mira, hay algunos que interpretan aquí que ciertamente ellos al final aceptaron esto, pero yo creo que no fue así. Creo que esto lo hicieron con la boca pequeña, porque vemos que el problema continúa y que más adelante Pablo, como decía, tiene que convocar un concilio y decir, vamos a ver, Dios está salvando a los gentiles, yo soy el apóstol de los gentiles, iglesias gentiles de gentiles se están abriendo por todo el mundo, ¿cómo vamos ahora a obligar a los que son gentiles a que hagan las cosas que nosotros ya hemos hecho toda la vida y que ya están abolidas por el Evangelio? ¿Me entendéis? Entonces, eso hubiera sido un desastre, un desastre. Entonces, yo creo que ellos dijeron, pero yo creo que con la boca pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, con lo que decía, ¿no? Entonces, hay un comentario aquí de un autor, es Ernesto Trenchard, que muchos conocen, dice, así que esto es un proceso que por medio de los cuales se van venciendo prejuicios y arraigadas tradiciones, y esto es un proceso difícil y largo, ¿de acuerdo? Y complicado. Y sobre todo si se haya envuelto con un espíritu a veces partidista, porque hay un grupo que piensa así, ¿de acuerdo? Y también se disfraza de espiritualidad, ¿no? O sea, decir, es que eso, ¿me entendéis? Es que eso es lo que Dios quiere, ¿no? Dice, pero realmente eso es lo que Dios quiere. O sea, y podemos poner muchos ejemplos. A veces hay iglesias que tienen la manera en que está la iglesia decorada, si tú mueves los bancos y pones silla, eso ya podría ser un verdadero problema. Porque consideran que los bancos son más santos que las... ¿Me entendéis? Es un ejemplo, pero de verdad, esto a veces genera... O sea, pero es que si toda la vida hemos tenido los bancos. Si es que este banco lo hizo mi abuelo, que era carpintero, y ahora lo vamos aquí... Pero si da igual, si da igual, si la iglesia no es... ¿Me entendéis? ¿No? Entonces, y por encima tú piensas que... O sea, si tú te sientas en la iglesia en un banco, vas a tener como más favor de Dios si te sientas en una silla, ¿me entendéis? O que si el predicador predica en un púlpito, ¿me entendéis? Con un texto bíblico, tiene más favor de Dios que si lo hace, o si lleva corbata, tiene más favor de Dios que si no lo hace, ¿me entendéis? Y podemos pensar que eso es santidad, eso es ley de Dios. Entonces, claro, a veces puede haber, por no entender esto.
que eso es secundario. Que los hermanos de África no tienen ni siquiera bancos, que se sientan en el suelo, ¿me entendéis lo que quiero decir? Pero la tradición tiene ese peso, que hacemos que las cosas que no son sagradas estén a la altura, al nivel de los que verdaderamente son sagradas. Y claro, y ya nos damos por bueno, pues eso, quitar los bancos, ¿me entendéis? Entonces, eso es una manera de ilustrar cómo las tradiciones tienen tanto peso. Y entonces, es difícil de superar eso. Yo me acuerdo, en el caso que puse al principio, una persona que está en el catolicismo tanto tiempo y que tiene su casa llena de vírgenes. Yo fui a casa de una persona que nos invitó recién convertida y decía, mira, era una persona que vivía en la misma calle de la iglesia, pero ella cuando pasaba por la puerta de la iglesia se cambiaba de acera para no pasar por la iglesia de los protestantes. Pero dice que cuando ella pasaba, escuchaba unos coritos muy bonitos, que la palabra corito es la palabra que se usaba antes para cantar. Escuchaba unos coritos muy bonitos y empecé a cambiarme de acera y a pasar por la iglesia, hasta que un día dije, oye, voy a entrar. Y entonces la mujer entró, escuchó el evangelio y se convirtió. Pero ella reconocía en esa conversación en su casa que le costaba mucho trabajo desprenderse de todas las vírgenes, de todos los santos, de todos los cuadros que tenía en su vida. Es que yo esto, ¿de acuerdo? Entonces eso lo comentó con alguien y dijo, ¿tú quieres realmente librarte de eso? ¿Tú estás de acuerdo en librarte de eso? Yo sí, pero es que para mí eso es, ¿me entendéis? Eso le tenía acogida, eso es lo que hace la idolatría. O sea, que si tú llevas una foto en la cartera, desprenderte de esa foto que tú has considerado que es la foto de Dios, madre mía, ¿quién se atreve a sacarla de la cartera? ¿Entendéis? Entonces, la idolatría te coge. Y liberarse de eso no es fácil. Por eso que dice Jesús, mira, llegará el día que en espíritu y en verdad. No hace falta ni templo, ni, ¿me entendéis? Todo eso. Pero a esta mujer le costaba tanto que un hermano dijo, pues si tú estás de acuerdo, no te preocupes, yo vengo contigo y te ayudo y yo te ayudo y se desprendió de todo. Y dice, ay, mira, yo pensé que me iba a pasar algo, pero no me pasa, ¿me entiendes? Y dice, oye, que te va a pasar algo, ¿me entendéis? ¿Veis eso? Bueno, eso es una tradición. Y llegar a la iglesia, como digo, no encontrarte un santo, una virgen, tú piensas que eso está por debajo de lo, ¿me entendéis? Entonces, qué bueno que es el Evangelio, que nos libra de todas estas cosas, que nos hace verdaderamente libres y nos hace poner el acento en lo que realmente es importante. ¿De acuerdo? Y vemos aquí lo que está haciendo Dios. Mirad, Lucas acaba de relatar que Saulo se ha convertido, alguien que ha perseguido a la iglesia, que Cornelio se ha convertido. ¿De acuerdo? Las diferencias entre los dos son muy importantes. En cuanto a raza, eran de razas diferentes. Saulo era judío, Cornelio era gentil. La cultura era cultura diferente. Saulo era una persona muy intelectual, muy preparada, muy estudioso. Cornelio era un soldado, era un hombre del ejército. En cuanto a religión, Saulo era un fanático religioso. En cuanto a religión, Cornelio era un hombre temeroso de Dios, no creyente todavía, pero que buscaba a Dios. Y los dos se convirtieron. Los dos se convirtieron porque Dios era bondadoso. Dios tuvo la iniciativa de llegar a sus vidas y salvarles. Y los dos recibieron el perdón de los pecados y los dos recibieron el don del Espíritu Santo. Y ambos fueron bautizados, ¿de acuerdo? Y ambos fueron recibidos en la iglesia. Y esto es notable, esto es la evidencia del poder de Dios y el poder del Evangelio para vencer la actitud de las personas, que lo que hacemos es levantar barreras. Y dice el apóstol Pablo, Dios ha venido a salvar a todos los que creen, los judíos, sí, pero también los gentiles. También los gentiles. Y eso, como digo, es la grandeza de la iglesia. Una comunidad que no discrimina a las personas, que no las separa, que no pone ahí reservado el derecho de admisión. Si tú vienes de otra cultura, de otro país, tú no eres bienvenido. No, la iglesia es el lugar donde todos son bienvenidos. Así que es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere alcanzar a todo el mundo con su amor y misericordia. Es la promesa, por otra parte, que dijo Abraham. O sea, de tu simiente va a venir algo extraordinario. Los judíos y los gentiles conociendo al Señor. Por lo tanto, es muy importante que veamos eso. ¿Podemos estorbar a Dios? Sí. A nivel personal, uno puede estorbar a Dios también, porque Dios te está hablando en un aspecto concreto de tu vida y tú te rebelas y estás impidiendo lo que Dios quisiera hacer contigo y a través de ti. Hay algo
que puede estar estorbando lo que Dios quiere hacer en ti? Puede ser muchas cosas, puede ser también prejuicios, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero es para contestar cada uno en su corazón. La Iglesia puede estar con su actitud, estar estorbando a Dios. También podemos hacer eso. Tener un espíritu legalista, ¿no? Considerar que somos mejores que los demás, o sea, considerar que la gente tiene que ver las cosas como nosotros las vemos, hacer las cosas como nosotros las hacemos. Entonces, dice el apóstol Pablo, ya para terminar, la grandeza de la Iglesia. Dice, todos sois hijos de Dios por la fe, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ¿vale? Se han acabado esas divisiones entre las personas. No hay esclavo ni libre. Se han acabado esas divisiones entre las personas. La clase social alta, los ricos, los pobres, cada uno a un lado. No, en la Iglesia conviven los dos. No hay varón ni mujer, ¿eh? Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Veis? Como conecta Pablo con Abraham, al que ellos, los de la circuncisión, respetaban tanto. Y herederos también, según la promesa. ¿De acuerdo? Así que Abraham se goza de que esa promesa de Dios de alcanzar a una multitud que no se puede contar, se esté cumpliendo en la salvación de los gentiles. Y si Dios les perdona, les abraza, les acepta en la comunidad de la Iglesia, ¿quiénes somos nosotros para estar estorbando a Dios? Amén. Señor, te damos gracias porque realmente esto es lo que nos maravilla del Evangelio, Señor, que rompe toda discriminación, toda distinción, también toda tradición que nosotros a veces arrastramos, nuestras maneras también de ver las cosas, que a veces pueden ser también un tropiezo para otros. Señor, ayúdanos a entender la belleza, la grandeza del Evangelio, Señor. Ayúdanos a disfrutar también de la libertad que produce el Evangelio. Y ayúdanos también, Señor, a participar de la grandeza de la Iglesia. Señor, cuando estemos en tu presencia, va a haber una multitud, millones de personas redimidas de todo pueblo, de todo linaje, de toda nación. ¿Quiénes somos nosotros para estorbar a Dios, para estorbarte a ti y poner impedimentos, Señor? Haz lo que tú quieras hacer. No queremos ser un estorbo a nivel personal, no queremos ser un estorbo tampoco a nivel eclesial de lo que tú quisieras hacer a través de tu Iglesia en los tiempos en los que nos toca vivir. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el Evangelio. Te damos gracias por la obra del Espíritu, Señor, que está en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bien. Lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor ha conseguido para nosotros, no tiene precio y también a veces no tiene fin. Yo creo que cuando estemos en la presencia de Dios vamos a agradecer muchas cosas y a entender muchas cosas que todavía ahora no agradecemos y no entendemos. Y es la amplitud de la obra de Cristo, todo lo que ha conseguido Jesús al venir al mundo y al morir por nuestros pecados en la cruz, ¿no? O sea, los beneficios son incalculables y uno de ellos es que seamos Iglesia. Por eso el Señor Jesús pues, se reunió con sus discípulos, con esa iglesia todavía incipiente, ¿no? Y les dejó pues, el pan y el vino como símbolo de algo que continuamente nos tiene que recordar quiénes somos, ¿no? Y es que somos un desastre. Porque dice uno, no puedo entender cómo a veces uno descubre en uno a ciertas tendencias, ¿no? Hacia las personas, discriminación, prejuicios. Pero si Dios te ha recibido a ti, ¿quién eres tú? Y somos un desastre. Necesitamos de la misericordia, de la gracia, del perdón de Dios continuamente, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nos recuerda el pan y el vino, ¿de acuerdo? Así que si tú has sido una persona que ha creído en el Señor, has sido bautizado por inmersión, si tú en tu iglesia participas del pan y del vino, pues bienvenido.
y puedes participar, ¿de acuerdo? Así que las personas que lo van a repartir, que pasen aquí, por favor. Pero yo quisiera que tuviéramos un tiempo de reflexión, porque no debemos pasar por este acto de una manera ritual, no así, sino que entendamos, ¿no? Que es un momento para la reflexión. Somos pecadores y es un momento para reconocer nuestros pecados. También es un momento para decir, Señor, lléname con tu espíritu. Señor, si hay alguna resistencia, algo que pueda ser un estorbo en mi corazón para lo que Dios quiere hacer, Señor, yo quiero vencerlo con el poder de tu espíritu. Y ayúdanos también, Señor, a ser una iglesia, una iglesia que abraza, una iglesia que acoge, una iglesia que aprecia, una iglesia que valora a las personas porque el Señor las valora, ¿de acuerdo? Así que, Pablo, Marcos, tú puedes dar gracias por el pan. Señor, muchas gracias por estas palabras que hemos podido oír, Señor. Muchas gracias porque gracias a que tú nos haces esa sección de personas, podemos estar hoy aquí y disfrutar de este momento, Señor. Sobre todo, muchas gracias por tu sacrificio por nosotros, por derramar tu sangre por nosotros, Padre. Queremos recordarlo ahora, queremos recordarlo con nuestro corazón, pero también con nuestra mente, Señor. Reconociendo que realmente hubo un dolor, un esfuerzo por tu parte, Señor, y queremos agradecértelo con todo nuestro ser, Padre. Te ruego que bendigas este pan, que bendigas este vino también, estos símbolos, que permanezcan dentro de nosotros siempre, Señor, el recuerdo, que no desfallezca nuestra fe, Señor, porque tú diste el primer paso por nosotros. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tenemos el pan y la copa y nos esperamos para tomarlos juntos al final.
Qué bueno poder participar del pan y de la copa junto con nuestros hermanos de Ucrania, ¿no? Esto está mostrando lo que hemos estado diciendo, ¿no? Cómo el Evangelio alcanza a toda persona en todo lugar. Dice Pablo que él recibió del Señor lo que él transmite a la iglesia, ¿no? Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced memoria de mí, esto es memoria de mí. También la copa simboliza, representa mi sangre que por vosotros se derrama, haced esto en memoria de mí. Estamos agradecidos, Señor, de haber escuchado y recibido el Evangelio, porque tú nos estabas buscando y estamos contentos, Señor, y agradecidos por formar parte de tu pueblo, de tu iglesia. Ayúdanos a seguir anunciando el Evangelio de la salvación, Señor, y recordando los beneficios de la obra de la cruz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.